Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast sobre entretenimiento y neurociencia donde hablaremos de series, películas, videojuegos, cómics y otros productos de entretenimiento desde el punto de vista de la psiquiatría, neurología y psicología. Antes de comenzar me gustaría recordaros que nos podéis encontrar en las redes sociales como @nadiepodcast, tanto en Twitter como en Instagram, dejarnos mensajes por estas vías y entrar en la conversación, que de eso trata el podcasting, suscribíos y compartid si os va gustando el contenido. Y espero que disfrutéis mucho de esta aventura porque ya os anuncio hoy que no hay nadie al volante. Os recuerdo que este podcast lo llevamos adelante Elena, que es médico psiquiatra y apasionada de las buenas historias. Hola Elena, ¿cómo has llevado el mes? Hola Josebi, ¿qué tal? Pues con ansia viva de podcast, la verdad. Ha sido un mes intenso, ¿no? Ha sido intenso. Muy intenso. Sí. Hemos tenido por fin, todo Juego de Tronos y el final de Juego de Tronos. El final de Juego de Tronos. Que no vamos a hacer spoiler, pero en líneas generales, ¿a ti te ha gustado? A mí me ha gustado. Creo que ha sido un final digno, que es lo que puedo decir sin spoilear demasiado. Me ha gustado. Yo creo que a mí también me ha gustado, ¿vale? Yo creo que estas series larguísimas en las que van tanto de personajes, que la historia es importante, pero sobre todo los personajes tienen una carga importante en lo que es la historia, ya no tanto lo que ocurre, sino quiénes son. Una última temporada como la que hemos tenido es para que sigan contando historias, pero sobre todo el último episodio, del cual ya os digo que, de nuevo, no vamos a hacer spoilers, es básicamente, tiene que ser una despedida de los personajes y yo creo que ha estado muy a la altura. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, sin spoilear, diré que hay una conversación entre dos personajes en el que un personaje le pregunta a otro, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Y el otro le contesta, pregúntamelo dentro de 10 años. Y creo que eso también cierra bastante, ¿no? Es un guiño, o yo lo viví como un guiño, ¿no? A todas las críticas que iban a surgir. Oye, mira, ahora cada fan se espera lo que lo que él considera según sus preferencias o qué personaje tiene sus filias o sus fobias, pero oye, dentro de 10 años, cuando veamos la serie en perspectiva, yo creo que nos daremos cuenta de que realmente es una superproducción épica. Absoluto, yo creo que, como se dice mucho por las redes, es historia de la televisión. Sí. Y en ese sentido yo pienso que han sabido cerrar muy bien. Y luego el tema... Exactamente, solamente nos vamos a detener en este punto, ¿vale? Porque venimos del episodio de los Lannister y un poco para cerrar. Efectivamente no sabemos cuáles son las repercusiones habitualmente de nuestras acciones y solamente el tiempo nos pone a cada uno en nuestro sitio. Y yo creo que ese es en parte también el sentido de esa frase de, bueno, lo que hacemos hoy está bien hecho. No lo sé. Dentro de 10 años me vuelves a preguntar, ¿no? Claro, sobre todo en una serie que juega tanto con personajes moralmente ambiguos y por tanto, pues también humanos, ¿no? Exactamente. No es una historia simple de buenos y malos. No, entonces, el paso del tiempo y el pozo que tengan en el futuro mis acciones, en este caso las acciones de los personajes, pues es lo que me dirá dentro de muchos años si aquello estaba bien hecho o no. Y bueno, ¿qué tal ha sido tu bautismo en el mundo del podcasting? ¿Cómo has vivido eso de hacer un podcast por primera vez, emitirlo? ¿Has tenido repercusiones? ¿Te han comentado alguien si nos ha escuchado? ¿Qué les ha parecido? Bueno, sí, la verdad es que incluso personas que no a las que yo no había comentado directamente, oye, mira, hemos empezado a hacer un podcast y tal, pues se me han acercado y me han dicho, oye, he escuchado tu podcast. Me he quedado ahí como, coño, ¿y esto? ¿Cómo te has enterado, no? Entonces sí, la verdad es que está siendo bastante una experiencia muy enriquecedora. Yo que no soy un gran especialista en el mundo del podcasting, pero sí que he hecho alguno y conozco a bastantes podcasters y tal, ya te puedo decir que después de, no sé si llevamos un mes y medio, al final nos hemos ido casi a mes y medio por historias, pero tener 100 escuchas en un primer podcast, yo creo que es muy significativo. Yo desde aquí doy las gracias a la gente que le ha dado al botón de reproducir y nos ha dado ese voto de confianza. Y nada, vamos a ver si nos mantenemos a la altura. La gente a quien he estado comentando tiene expectativas con el podcast. Yo creo que hemos acertado un poquito, al menos en el tema. Luego ya veremos la ejecución, pero yo creo que el tema es un tema que llama bastante. Así que vamos a ver qué tal.
Bueno, yo soy Josebi, yo soy psicólogo y conserje de una funeraria a tiempo parcial. Bueno, esto último no, pero ha quedado bien para el tema de hoy porque vamos a hablar de la serie The Haunting of Hill House. The Haunt of Hill. Es que es complicado, sí, ¿no? Sí, porque sí. Bueno, en castellano es La maldición de Hill House, que es, no sé. En castellano siempre todo suena como peor, ¿no? Es todo peor. Es todo es peor. Como todo, le pones un ing al final y queda más guay. Pero sí, es The Haunting of Hill House. The Haunt of Hill House, ¿no? La maldición de la casa Hill. De la casa Hill, efectivamente. De alguna manera, yo durante las primeras semanas de promoción de este episodio, yo le llamaba The House of the Haunted Hill, que sí, es otra película. Es una película, pero esto está basado la serie está basada en un libro, y yo creo que la película esta de House on the Haunted Hill, no sé si está totalmente basada en ese libro o tiene cosas de ese libro también. Entonces, al final, pues bueno, sí. Una de las cosas que además que es uno de los temas que íbamos a tratar hoy es el por qué todas las películas de terror caen en los mismos lugares comunes y sin embargo nos siguen encantando. Sí, sí. O sea, es como el que le gusta el género de comedia, pues bueno, hay una que le hace gracia, otra que no tanto, o yo qué sé, o la acción. Pues mira, es que en esta no hay suficientes galletas. A mí me gustan con más mandanga y tal, ¿no? Pero la gente que nos gusta el género de terror, es que si lo piensas dices, ostras, me he tragado auténticos bodrios con bastante placer. Sí, ¿no? Y me están repitiendo la misma historia una y otra vez, ¿no? La casa encantada, el hospital psiquiátrico, contribuyendo también a acrecentar un poquito más el estigma, ¿no? Pero, ¿no? ¿Y por qué nos sigue atrayendo tanto? Yo creo que es porque esos lugares comunes realmente son los miedos primigenios de todo ser humano, ¿no? Sí, los monstruos por ejemplo, de Lovecraft, ¿no? Esos terrores cósmicos, claro, a lo desconocido y tal. Yo tengo que reconocer que no soy un gran amante del cine de terror. Yo soy bastante caquitas, ¿no? O sea, yo vi esta serie porque me habían dicho por activa y por pasiva, tienes que ver la serie, no da tanto miedo como en un momento dado pueda suceder. Hay 2 o 3 sustos normalmente en cada episodio, pero luego a partir de ahí es más importante la carga emocional relacionada con las personas, ¿no? Esa famosa frase de vendrás por los fantasmas, te quedarás por las personas. Sí. Y yo soy bastante caquitas. Yo los juegos de miedo, de los videojuegos de miedo y tal, yo suelo pasar mucho de ellos, pero tengo que reconocer que en esta apuesta que hice por esta serie me ha salido bien. Incluso he revisitado un par de capítulos más una vez terminada la serie, y como comentábamos en redes, es una serie que gana muchísimo con un revisionado, mucho, porque ya sabiendo dónde sale el bicho, te olvidas del bicho y te quedas en los detalles, y está plagada de detallitos, de guiños a todo lo que es la historia de los mismos personajes. Es una serie que yo creo que está hecha con mucho cariño. Bueno, esta presentación, ¿no?, de la serie es una serie que hemos encontrado en Netflix. Es una serie coral, ¿no? Va sobre una familia, un señor que se llama... ¿Cómo se llama el padre? Hugh Crane. Hugh Crane, pues que se dedica a restaurar casas y a venderlas, ¿no? Compra una casa que está hecha una porquería, la restaura y la vuelve a vender y va haciendo dinero, y en algún momento apuntan a que la casa Hill, ¿vale? Que yo al principio pensaba que era la casa de la colina, y no, es que ahí vivían los Hill. Los Hill, que no son Jesús y su familia, no. Son otros señores Hill. No es en Marbella el sitio. No está ambientado en Marbella. Exactamente. Pues bien, apuntan a que esta iba a ser la última casa, porque claro, como van cambiando de casa, se ve que se gastan todos los ahorros en comprar una casa cada vez más grande, y esta iba a ser la bicoca. Iban a hacer un montón de dinero y luego les sale bastante mal todo. Sí, además la madre, Olivia Crane, es arquitecta. Entonces ella estaba diseñando lo que llaman una y otra vez en la serie nuestra casa para siempre. Entonces ellos, la idea que tenían es, esto está ambientado en un verano, entonces ellos llegaban a principio de verano y se irían al final del verano para que los niños pudieran empezar su colegio habitual en su ciudad, donde construirían con el dinero que se hubieran llevado de Hill House su casa para siempre, para toda la familia, ¿no? Y son esta pareja con 4 niños, que son Michael, que es el mayor. Siempre le llamo Michael. Steve es el mayor, Steve, creo. Que es el mayor. Shirley, luego Teodora. Teodora. Que yo
Yo creo que tardé como 3 episodios largos en saber quién era Teodora, porque en el primer episodio que lo he revisitado, a Teodora no la presentan. No. ¿Vale? Yo al principio pensaba que Teodora era la hija de los Dudley. Sí, es verdad, ¿Vale? que juegan un poco con el equívoco. De hecho, yo he visto en algunos foros de internet, no, la hija adoptada. Sí, y digo, sí. ¿cómo la hija adoptada? ¿En qué momento dicen que es adoptada? No lo dicen, ¿no? No lo Pero dicen, es como, exacto. generan esta sensación como de que Cío es extraña a la familia, Exacto, de algún sí. modo. Y luego están los dos Los mellizos, gemelos, los mellis. que son Nell y Luke, Nell y Luke. que son sí. los pequeños de la familia. Que es curioso porque Luke se llama como mi hijo mayor. Sí, Es muy curioso. Que aquí en España Luke no es un nombre tan habitual, ni siquiera Lucas es un nombre No es un habitual, nombre tal. pero Luke en inglés sí que es bastante habitual, ¿vale? No es raro. Esto es como un amigo mío que se casó con una chica noruega y su hijo mayor se llama Thor Javier. Muy bien, muy bonito Ujú, todo. que cuando le dijimos, pero tu hijo se llama Thor, eres el amo el máster del universo, y dice, vamos a ver, Thor es un nombre, no es muy habitual, pero no es raro. Es como aquí llamar a alguien, no sé, Alfredo. No hay demasiados Alfredos, pero no son Pero no pocos. es un nombre extraño, no. No es como aquel que le puso a su hijo Goku Ceferino. Goku Ceferino. Uy, En que me honor, encanta. porque le quería llamar Goku, pues por aquello de que era, pues debía ser un poco un contemporáneo nuestro, Sí, ¿no? Y esto de nuestra infancia, pero luego habían hecho una promesa al abuelo materno, que había fallecido trágicamente, de que si tenían un hijo varón le iban a llamar Ceferino. Entonces, ni cortos ni perezosos dijeron, pues nada, Goku Ceferino. Goku Ceferino. No es lo mismo Goku Ceferino que Thor para un noruego, ¿no? No es lo mismo. Bueno, estos son los hijos. Tenemos a Steve, Shirley, Theo, Nell y Luke. Luego tenemos al padre, a Gunt. ¿Cómo se llamaba? Hugh, como Hugh Grant. Como Hugh Grant, ¿vale? Y la madre, que la madre es... Olivia. Olivia. O Liv, que es como Liv, la llama vale, ok, Liv. el marido. Bueno, pues estos 7, que además ese número va a ser importante, Sí. los 7, estos 7 se trasladan a la casa de Hill, ¿no? A Hill House, y en esa casa hay un servicio que es una familia de hijos que siempre han estado allí, creo, que es la familia que siempre ha estado en el servicio, que son los Dudley. Los Dudley, ¿no? Que luego tienen su propia historia. Los Dudley tienen su propia historia en toda esta trama. Y luego la casa, que es un personaje en sí misma, ¿no? Con sus tramas, con sus habitaciones. En la cortinilla de entrada, ¿no? En la intro, juegan mucho con el laberinto, que es una casa, o sea, es el laberinto en sí mismo. La casa tiene una arquitectura extrañísima. Sí. Cuando se ven los planos, tiene así como una especie de bueno, tiene 2 o 3 niveles, no sabes muy bien por dónde entran y dónde salen los pasillos. Hay situaciones de correrías por los pasillos, por ejemplo, en el episodio de La Tormenta, que no sabes muy bien dónde está conectado qué. ¿No? Entonces... De hecho, hay una escena ya hacia el final de la serie, cuando se empieza a ver un poco, que ahora comentaremos, qué es lo que había sucedido con la madre, ¿no? Que la madre se estaba volviendo un poco majara y estas cosas, y como que ya no estaba muy centrada. Hay una escena en la que pues sale un moho, que esto también es algo como muy simbólico, ¿no? Ese moho negro que lo invade todo y no sabes de dónde viene, ¿no? Y bueno, pues le dice el Hugh a Olivia, bueno, saca el plano maestro de la casa. Y cuando sacan los planos maestros de la casa, que los había terminado de dibujar Olivia, se dan cuenta de que todo lo que es la planta de la casa era la planta de su casa para siempre, que ella había diseñado, repetida muchas veces y encajada unas con otras, ¿no? Entonces es lo simbólico esto de ¿qué tiene esta casa de mí? ¿No? Porque una casa al final es una representación de nuestra vida psíquica, ¿no? Sí, ¿no? Ahí tú incluso estuviste investigando sobre qué se dice por ahí de lo que simbolizan las casas, de esa historia, de cómo nos relacionamos con nuestras casas, ¿no? El que estuviste viendo... Sí, bueno, hay un artículo precioso de Juan José Millás, que a mí es un escritor que me encanta. Millás es un gran neurótico. Él lo reconoce mucho, él habla de sus enfermedades, él habla de sus antidepresivos, sus ansiolíticos y tal, y él escribe muy bien sobre el neuroticismo y sobre temas psicológicos, ¿no?
Y él tiene una columna muy bonita que se llama Cambiar de casa, que lo que viene a decir es que al final lo que nosotros somos es como una suma interior de todas los espacios de las casas en las que hemos vivido, ¿no? Y que, por ejemplo, los miedos serían ese pasillo larguísimo de aquella casa en la que viviste a la que no te atrevías a salir por la noche, que en todas casas hay corrientes que son como pues lo que te impulsa, las fuerzas que te impulsan al cambio y tal. Entonces decía, terminaba con una frase que a mí me parece preciosa, estupenda, que decía, siempre que cambiamos de casa nos juramos que va a ser la última vez que cambiamos de casa, pero es mentira. O sea, siempre reincidimos. Ajá. Dice, y siempre lo intentamos dejar todo atado como para que toda mi vida de la casa anterior me la lleve a la nueva, pero aún así siempre sospechamos que va a haber una carta, quizá la única importante, que no nos va a llegar. Y quizá eso es lo que nos hace cambiar de casa, ¿no? Y es cierto, es un poco esa representación de la vida psíquica que es nuestra casa. Para los niños, los miedos, las habitaciones en las que no quieren entrar, la habitación de los padres, ¿no? La seguridad, el calor, el amor, ¿no? Entonces sí que es cierto, y de hecho hay una cita también en la película, bueno, en la serie. El cartel de la serie, si lo tenéis en mente, si no lo podéis googlear, el cartel principal, digamos, promocional, es media cara, o sea, de Nell, de nariz para abajo, es Nell llorando con una lágrima, que eso también al final lo explican, y la parte de arriba es la casa, y hay 2 ventanas que hacen de ojos, y todos los hermanos delante, de los hermanos de pequeños, ¿no? Delante del ojo. Entonces, Nell, ella dice, en un momento de la serie, dice, mamá dice que una casa es como un cuerpo, y toda casa tiene ojos y huesos y piel. Esta habitación, que es la habitación roja de la que hablaremos largo y tendido, es como el corazón de la casa. Y luego dice, no es un corazón, es un estómago. Es el estómago que nos digiere a nosotros, ¿no? Y eso, o sea, la habitación roja es la gran protagonista de la serie. Inicialmente de una manera implícita, porque lo único que te dicen es, hay una habitación que no abre ninguna llave, que está siempre cerrada, que tú sabes que hay alguien dentro, porque se ve gente dentro, pero no sabes quién puede estar. Sí, ¿no? Puede haber un pony. Puede haber un pony, como ¿no? Dice al principio esa gran escena dice en el... Yo creo que hay una máquina de algodón de azúcar o un pony, le dice Shirley la mayor, que ya, ¿no? Esta fase ya medio de preadolescente, adulta, dice, si hay un pony estará muerto. Que dices, a ver, hija mía, de verdad... Un poquito de vidilla, ¿no? Un poquito de respeto por tu hermana de 6 años, ¿no? Que, sí. En fin, pues... Esa habitación, primero de manera implícita, es el centro de la serie, y después cada vez se va descubriendo más que hay algo en esa habitación que es lo que tiene la clave de todo. Además me resulta, precioso, magistral que la serie vaya como cosiendo los capítulos de alguna manera, yendo para adelante y para atrás al principio, hasta que te acostumbras cuando te dice Hill House antes, Hill House ahora, California antes, ¿no? Y luego empieza a coser, sobre todo lo que va ocurriendo en la casa, lo va a ir cosiendo, y tú te vas a ir dando cuenta en el momento como que da esa puntada, ¿no? De repente, ostras, esto estaba pasando dentro a la misma vez que en el episodio 1 estaba ocurriendo no sé qué fuera. Y entonces coses y te das cuenta de que no hay tantas cosas paranormales, que esto va a ser algo de lo que vamos a hablar, ¿no? Que lo paranormal de alguna manera nos lo inventamos nosotros porque no encontramos explicación, ¿no? Como decía Steve en ese primer episodio, que decía, no, a mí no me gusta hablar de lo sobrenatural, sino de lo preternatural, ¿no? Eso mágico, que es mágico porque aún no lo entendemos. Claro, ¿no? porque antes veían un eclipse y pensaban que era el ojo de un dios iracundo que venía a castigar nuestros pecados, ¿no? Y la gente se moría de miedo y luego se entendió y entonces ya no se muere la gente de miedo, ¿no? Claro. Y es cierto eso, ¿no? El que... realmente estamos predispuestos, de alguna manera, a rellenar los huecos que la realidad nos deja. Tenemos como esa necesidad de cierre, ¿no? Necesito entenderlo todo. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros que nos dedicamos a la salud mental y a entrevistar a muchas personas y a que nos cuenten las historias, lo que nos cuesta
renunciar a saber el porqué de las cosas. Es un trabajo que los profesionales de la salud mental tenemos que llegar a él, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué? Porque muchas veces, además, el paciente, el cliente te lo pregunta, bueno, ¿y esto por qué? Y yo muchas veces lo digo, pues mira, es posible que no lo sepamos nunca. Y hay que dejarlo ahí, porque es que es posible que no lo sepas nunca. Y es un ejercicio, así como cognitivo, como muy fuerte, ¿no? Para nosotros también, Para nosotros, ¿eh? O sea, ¿no? desde el punto de vista terapéutico, ¿cuántas veces, hablando de un caso, por ejemplo, entre dos profesionales de salud mental que han visto al mismo paciente, cuántas veces no has dicho esa frase de es que es como que me falta algo, o sea, es que falta algo en esta historia, es que hay algo que no cuenta, ¿no? Exacto, sí. Pues sí, probablemente haya algo que no cuenta, a lo mejor porque no quiere o a lo mejor porque no puede, o a lo mejor porque no tiene nada que contar, ¿no? Entonces no solo es que al paciente le tienes que transmitir, pues mira, es que esto yo entiendo que es importante para ti saber el porqué, pero es probable que no lo sepamos nunca, que no llegues nunca a esto, ¿no? Pero también para nosotros... Es una fuente de sufrimiento el no saber por qué. O sea, ¿no? Es muy complicado. Eso es un poco el punto de partida de la serie. Es decir, el punto de partida de la serie es hubo una noche que pasó algo en la casa. Cada uno de los hermanos lo vivió de una manera diferente, pero ninguno de los hermanos vio nada en realidad. Exacto. Y el padre les saca en medio de la noche a los 4 hermanos, les mete en el coche, les dice no os mováis de aquí, vuelve a la casa y luego sale de la casa ensangrentado y conduce el coche y se van. Y de ese tema no se vuelve a hablar nunca más. Los hermanos se van a vivir con una tía, la madre la encuentran muerta dentro de la casa y el padre, ahí sí que hay un hueco que probablemente no sepamos nunca porque es un hueco que la serie nos resuelve, que es qué pasa con el padre. No lo sabemos qué pasa con el padre, ¿no? Entonces, lo siguiente que sabemos es que esos niños han crecido y que esos niños son adultos. Y cada capítulo es desde la perspectiva de uno de los personajes, el qué pasó aquella noche y de qué manera eso influye en su vida adulta, ¿no? Y claro, está lo explícito, pero está lo que hablábamos antes, lo implícito también, ¿no? Que es como ellos se juntan y no hablan de eso, hablan de otras cosas, pero ellos saben que eso pasó. Y que de eso no se puede hablar. Es el famoso ejemplo de el cocodrilo en la habitación o el elefante en la habitación, ¿no? De todo el mundo sabe que hay algo muy raro y nadie levanta la liebre, ¿no? De decir, oye, ¿os habéis dado cuenta de que hay un cocodrilo en la habitación? Y entonces todo el mundo, cuando alguien lo nombre, entonces están obligados a mirarlo y darse cuenta y a enfrentar ese problema. Pues nadie quiere señalar al elefante o al cocodrilo en la habitación. Y ahí lo que les obliga a señalar al elefante, ¿no? Es la muerte de una de las hermanas. Claro. O sea, ahí muere la hermana y además la hermana muere, se suicida en aquella casa donde su madre murió. Entonces, claro, ahora es inevitable que todos miren y que además haga una nueva aparición en escena el personaje que tiene la clave de todo, que es el padre, que es el único que vio lo que sucedía. Exacto. ¿No? Y entonces ahí empiezan a surgir pues los relatos de cada uno de los hermanos, es decir, el cómo cada uno de los hermanos vivió una historia aparentemente completamente diferente de lo que sucedió aquella noche, y las emociones que han ido arrastrando y desarrollando a lo largo de los años y las maneras en las que se han ido ellos defendiendo de esas emociones. Exacto, cómo han luchado con ellas o contra ellas. Claro, claro. Vamos a ir, sabéis que Nadie al volante pues es una serie que, o sea, es un programa que no solamente explica la serie, sino que también intenta relacionar cosas que pues nosotros trabajamos habitualmente en nuestro puesto de trabajo, en nuestra profesión, con lo que solemos ver, y hemos querido llamar al episodio de hoy pues The Haunted of Hill House, traumas familiares y alteraciones de la percepción, porque va un poquito de eso, ¿no? De cómo se abren y se cierran heridas que de alguna manera afectan a toda una familia, y también pues cómo un hecho más o menos traumático pues puede hacer que cambie la percepción que tenemos de la realidad, o cómo incluso en nuestro día a día caemos, a lo mejor de forma no tan traumática, en este tipo de llámalo alucinaciones, alteraciones de la percepción, ilusiones, no sé, deformaciones de la realidad que nosotros hacemos cuando vivimos en nuestro día a día.
No sé, ¿por dónde te gustaría empezar? A lo mejor por la parte de, por ejemplo, los miedos infantiles. Por ejemplo. Es algo que los que somos padres o tenemos familia, tenemos niños alrededor, o hacemos un poquito de memoria y echamos un poquito la vista atrás, pues reconocemos que por ahí hemos pasado todos, ¿no? Por esos miedos infantiles, por el terrible momento de irnos a dormir, cuando se apagan las luces, cuando de repente nos estamos acostando y hay oscuridad en la casa y de repente tienes pis o quieres beber un poco de agua y te enfrentas a, para llegar al aseo tengo que pasar por el pasillo y el pasillo está oscuro. O sea, o cuando yo recuerdo mis hijos nos acostábamos y sobre todo con una edad de 2, 3 años, de repente las sombras de las habitaciones, ¿no? Es que he visto algo en esa esquina. Y verdadero terror, no se lo están inventando, no quieren que le hagas casito porque así no se va a dormir. O sea, hay sombras y entonces como decíamos un poco, nuestra mente está preparada para reconocer cosas y sobre todo reconocer caras. De repente dos zonas oscuras arriba y una abajo, eso es una cara. ¿no? Entonces... Fíjate, para niños hay una serie en Netflix muy chula de ciencia que se llama Pequeñas Grandes Mentes. ¿Esa es de imagen real? Sí. ¿Puede ser? Sí. Y a mis hijos les gusta mucho. Yo tengo mis hijos tienen 5 y 3 años y hay una que va sobre las emociones. Y uno de los experimentos que hacen es que te enseñan objetos inanimados, ¿no? Pues una lavadora con una toalla colgando, una parte delantera de un coche, en fin, una serie de cosas, y te preguntan ¿qué emoción es cada una de estas? Bueno, pues mi hijo de 3 años decía, está enfadado, está contento, está triste, y no se da cuenta que a lo mejor lo que está contento es una tostada con 3 agujeros del pan. Fíjate. Pero él ahí veía una cara. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene un área específicamente para reconocer caras, preparada para ello. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque eso nos garantiza la supervivencia. Exacto. Nosotros somos animales sociales, nosotros dependemos de nuestro grupo social, de nuestra manada. Entonces, si yo enfrento un peligro, lo primero que voy a hacer es buscar una cara. Claro. Voy a buscar ayuda. Ahí hay un experimento muy bonito con serpientes, con niños pequeños y serpientes, en los cuales cuando se presentaba al bebé una serpiente, entonces el bebé lo que hace es mirar a la madre. Si la madre está tranquila, el niño está tranquilo. Si la madre tiene cara de miedo, de repente el niño se pone a llorar. Claro. Eso es uno de los experimentos clásicos que te enseñan en la carrera, por ejemplo. Claro, porque el reconocer expresiones faciales nos garantiza supervivencia. Los niños aprenden muy pronto, los bebés pequeñitos aprenden muy pronto a reírse, a sonreír y a producir esa sonrisa en sus padres, ¿no? Y eso garantiza el apego y garantiza la supervivencia, ¿no? Entonces, por eso nuestro cerebro, los huecos, tiende a rellenarlos con caras, que esto es una cosa que sucede muy frecuentemente cuando en los programas estos de fenómenos paranormales y tal, pues enseñan la típica foto que dices, no, es que aquí parece que tal, y dices, esa foto, ¿verdad?, de los años 50, que está ya velada, amarilla, que le falta un trozo, que ha estado ahí en el desván de tu abuela sometido a las inclemencias de la humedad y las termitas, y de repente dices, uy, aquí hay una cara. Sí, eso ahí empezó, así es como empezó las famosas caras de Belmed, hasta que luego de repente dijeron, esto es un filón, vamos a hacerlas a propósito. Claro, bueno, de todas formas esto no lo vamos a decir muy alto porque nosotros aspiramos a convertirnos en el equipo de salud mental de cabecera de Iker Jiménez y Carmen Porter. Carmen, hacemos un llamamiento. Sí, nos dejas un mensajito y nosotros acudimos a la llamada fácil. Además te digo una cosa, los expertos en salud mental que tienes ya te salen muy caros, que al doctor, los trienios esos hay que pagarlos. Al doctor Gaona le tienen investigando ni más ni menos que los misterios de Estados Unidos. Madre mía. Paseando por Estados Unidos. Digo, yo, José y yo, te investigamos los misterios de Albacete y nos pagamos la gasolina nosotros. Sí, por la 10ª parte de lo que cobras. O menos. No vamos a abrir el meloncito tampoco de decir que las caras de Belmez es un fraude. No nos ganemos aún ningunos enemigos. Efectivamente. Bueno, este es el tema de los miedos, ¿no?
¿no? Hay una base emocional. Las emociones no se pueden evitar, no se puede evitar la tristeza, no se puede evitar la ira, la alegría. Cuando te cuentan algo chocante, se te escapa una risa, de la misma forma que cuando te pegan un susto, pues das un respingo y tal, ¿no? Al final aprendemos a gestionar esas emociones, y una de esas emociones que tenemos que aprender a gestionar pues también es el miedo. Es decir, hay una imagen a la base que se activa casi de forma automática, ¿no? Hay una serie como de disparadores naturales, no se sabe muy bien, por ejemplo, con el tema de las fobias, cómo se producen o para qué se producen, pero se ha visto que hay dos tipos de fobias en concreto que son especialmente sensibles a que aparezcan, que son la fobia a las serpientes y la fobia a las arañas. Se ha visto que generamos una fobia a las serpientes y una fobia a las arañas con mucha facilidad. ¿Vale? Como si de alguna manera nuestro cerebro esté preparado a tenerle miedo a esas cosas en concreto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque nos salva la vida. Habitualmente las serpientes y las arañas son venenosas, ¿vale? Si te pican, te mueres, sobre todo si eres un bebé. Entonces el cerebro rápidamente aprende que eso negro y peludo que se arrastra grita muy fuerte para que te saquen de ahí porque igual te mueres, ¿no? Igual que pasa con las serpientes y tal. Pues esos miedos primigenios, esos miedos atávicos de alguna manera están ahí, y nuestro cerebro va configurando significados que muy bien no sabemos entender, y eso, por si acaso, nos alejamos de ello. Claro, porque luego sucede otra cosa, que es que la percepción es una de nuestras funciones psíquicas, pero nuestra vida psíquica la organizan los relatos. Es decir, esa percepción a mí me sirve para explicar con palabras, pues nosotros tenemos un cerebro eminentemente verbal. Entonces nos sirve para explicar con palabras, aunque no las digamos en alto, ¿no? Hay un diálogo interno que nosotros tenemos. Entonces, esa percepción la integramos en un relato. Y esa es la explicación de por qué esas historias que te han pasado una y otra vez, esas anécdotas que te han pasado que las has contado una y otra vez, seguramente si nos pusieran la anécdota tal cual yo la relato y luego un vídeo de lo que sucedió, probablemente muchas cosas no tendrían nada que ver. Porque el significado lo asignamos nosotros. Claro. Entonces, por ejemplo, el tema de los fenómenos paranormales, ¿no? Bueno, pues aquí es que resulta que en mi casa yo he visto un fantasma. Que a mí una cosa, por favor, que me hace mucha gracia. Llamamiento número 2, por favor, a los espíritus del más allá. Aparecerse a las 3 de la tarde que os podamos ver bien. Claro. Porque es que siempre es como a las 3 de la mañana en una carretera secundaria de Bollullos del Condado, mientras llovía en una gota fría, vi una señora al fondo. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Pues probablemente que tu percepción, o sea, tu capacidad perceptiva está muy mermada, porque ahí no se ve un mojón. Literalmente, de la carretera. Entonces tú ves ahí ese mojón de carretera del Mopu de los años 60 y dices, es una señora vestida de novia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está automáticamente, digamos, preparado para ver eso, para ver una persona. Cosas humanas, ¿no? Claro. ¿Qué sucede ahí? Que tú has visto eso. Entonces tú llegas al pueblo, llegas a Bollullos y dices, es que resulta que he visto eso. ¡Ay, la Manolita que se murió! Esa es, y entonces esa es. Y ese es el principio de una leyenda urbana. A partir de ahí, ya el siguiente que pase por esa carretera y haya escuchado esa historia en ese punto kilométrico, va a tener 7 sentidos a visor. Claro, y vas a ver fantasmas donde sea. Claro, entonces entra otro elemento que es la sugestión. Yo ya sé que aquí me puede aparecer esto porque he escuchado esta historia. Y mi cerebro ha repetido tantas veces esa historia que está predispuesto a verlo. Haya o no haya. Claro, entonces eso pasa muchas veces. A mí me encantan los programas de fenómenos paranormales, disfruto, soy Son muy fan divertidos. Total. Y los veo no porque me crea nada, que la mayor parte, es decir, obviamente... Yo lo veo por el show, igual que en su día escuchaba Milenio 3 por el show. Porque... Milenio 3, qué noches de gloria, Milenio 3. Además, tú que eres médico, esas noches de guardias interminables, de tener por delante a lo mejor 4 horas, ¿qué hago por la noche?
pues me pongo a Iker. Iker, Fricker y Carmen, yo de verdad, yo me encantaría... Pues son súper graciosos, tienen un canal en su canal de YouTube, Sí. juegan a videojuegos y son muy sí. graciosos, son muy buenos, Son muy buenos, son muy ingeniosos, son gente muy inteligente. Mucho, ¿eh? mucho. A mí y me cuentan encantan, de unas verdad. historias, es lo que decíamos, ¿no? Tienen una habilidad para contar historias tremenda. Bestial, bestial. Bueno, Iker es un analista fantástico, es un tío muy, muy, muy inteligente, con una inteligencia más como muy innata, ¿no? O sea, Sí, es muy sí. rápido. Pues también en parte ves esos programas y el relato nos entra porque nos lo relatan de una manera muy creíble, ¿no? Es decir, todo encaja. Eso al cerebro le encanta. ¿Qué ha pasado aquí? En esta casa oscura, que no es la mía, en la que a lo mejor hay una carga emocional negativa, eso que repiten tantas veces de no, donde hay carga emocional negativa es que aparecen más los espíritus. Sí, sí, claro. Claro, porque donde hay carga emocional negativa, tú ya tienes una predisposición, ¿no? Entonces, estoy en esa casa donde aparece algo raro, mi cerebro entra en pánico, A o sea, tope. freaking out total. ¿Qué es lo que más le va a molar a mi cerebro y a calmar? Integrar esto en un relato. Entonces, ahí es cuando se forman, ¿no? Todas estas historias. Oye, yo te quería preguntar, ¿tú tienes personalmente alguna historia de fenómenos paranormales que hayas vivido tú? Pues no, yo la verdad es que no, pero una vez conté una historia a una amiga que ella me decía, buah, esto es paranormal. Bueno, dos veces que me ha pasado. Una vez que soñé con mi abuela, después de mi abuela fallecer. Mi abuela era una persona muy importante en mi vida y bueno, pues mi abuela básicamente venía a decirme, no os preocupéis por mí, yo estoy bien, os tenéis que querer, ¿no? Estas cosas que yo lo interpreto como, bueno, pues era mi propia necesidad, ¿no? De volver a ver a mi abuela, de volver a abrazar a mi abuela, ¿no? Pues se lo conté a esta amiga y me dijo, eso es que tu abuela se te ha parecido. Eso es así. Porque los sueños rompen la barrera dimensional entre el más acá y el más allá. ¿Cómo nos no gusta sé qué. llenar huecos? Oy. Oy. Y realmente es una cosa que fue como muy catártica para Sí. mi familia, ¿no? Porque, bueno, pues se lo cuentas a los familiares, todo el mundo te parece precioso y tal, pero me resultó curioso el cómo, contando esto... tanta gente me decía que era algo paranormal. Sí, sí. Y luego alguna historia que he contado de mis hijos. Mi hijo mayor a veces es un poco inquietante y dice unas cosas un poco inquietantes. Es un poco como Bran Stark. Sí, total. Y entonces, pues un día bajó y me dice, por la mañana mientras desayunábamos, me dice, ¿quiénes vivimos en esta casa? Y le digo, pues papá, tu hermanito, tú y yo, tal. Y me El dice, conejo. Y el señor, el conejo, mi coneja, Sansa Stark, de todos los santos. Y me dice, ¿y el señor del salón? Y le digo, ¿qué señor? Buah. Salón clausurado, a partir de Y ahora además le salimos por digo, detrás. ay, un señor del salón. Y yo toda tranquila digo, ay, ¿te ha dicho algo? Sí. ¿Qué te ha dicho? Iros de aquí. Y entonces se lo conté a mi amiga y mi amiga desde entonces no ha vuelto a venir a mi casa. No digo más. ¿En serio? ¿Te llevas bien con esa amiga? ¿No será una excusa? No, me llevo guay, ¿eh? Me llevo Llevo guay. guay, Sí, muy bien. es una tía muy guay. Pero claro, es que ella es como que se cree todas estas cosas y además ella es sudamericana y me dice cada vez que le digo, pero tía, ¿cómo te puedes creer esto? Me dice, es que yo soy sudaca y los sudacas nos creemos estas cosas. A la fin del tema. Y ya está. No me hables de esto. No me O sea, hables. no admite discusión. Sí. Es muy tremendo. Bueno, pues todo. yo tengo un par. Yo tengo dos. Una, la menos paranormal, pero cuando has estado... Yo iba a contar solamente una, pero cuando has estado hablando de cómo nacen las leyendas urbanas, cuando yo tenía 15, 16 años, posiblemente mis amigos y yo estuvimos... Si no la creamos, estuvimos a punto de crear una leyenda urbana, seguro que sí, porque nos fuimos al campo de un amigo que estaba al lado de la carretera y nos llevamos un flash de estos fotográficos y a las 3 de la mañana nos pusimos... A ver qué salía ahí. No, que a ver qué salía. Nos pusimos al lado de la carretera con una túnica y cuando pasaba un coche le lanzábamos el flash. Pero vosotros sois unos cabrones, ¿eh? Yo lo que no sé es cómo nadie no se piñó. Ya te digo. Porque además era una curva, era la típica Muerta de la historia de la curva. muerta de la curva. Sí, Así sí, con sí. una túnica y cuando pasaba un coche en oscuridad total lanzábamos el flash. ¡Pah! ¿No? Y entonces, claro, se veía una silueta blanca de alguien con una túnica que desaparece, ¿no? Porque es un flash que es rollo de creo que he visto algo y no se lo va a creer nadie, ¿no? Bueno, esa es la primera, ¿no? ¿Cómo surgen estas... O sea, cabrones como nosotros ha habido en toda la historia de la humanidad, estoy convencido, ¿no? Totalmente. Y luego yo tengo una historia personal que yo la recuerdo durante muchísimos años, yo la viví como real, ¿no? Y yo recuerdo, tendría a lo mejor, pues
3 o 4 años, 3, 4, 5 años, yo vivía en Madrid. En Madrid yo vivía en una planta baja, en una casa con jardín, ¿vale? Era como un edificio con jardín, con un jardín muy grande y tal. Y yo recuerdo ver por el borde de la habitación, yo dormía en la cama de mis padres, qué importante para los relatos dar detalles, ¿eh? Yo dormía normalmente en la cama de mis padres porque era una casita muy pequeña, a mí me acostaban en la cama y luego mis padres se quedaban pues viendo la tele y tal, ¿no? Y yo me quedaba durmiendo y tal. Y yo recuerdo, había moqueta, qué importante los detalles. Había moqueta y yo recuerdo que en la pared del cabecero de la cama, en la parte baja, justo por la moqueta, yo recuerdo un gnomo. Un gnomo. De color verde fosforescente con un candil en la mano, ¿sabes? Estos... Coño, Pumuki. No era Pumuki porque era el típico gnomo de sombrero de David el Gnomo. Vale. ¿Vale? Típico gnomo, pero de a lo mejor cerca de 5 milímetros, ¿vale? Y yo recuerdo ver cómo iba caminando sin que se diera cuenta que yo le estaba mirando, ¿vale? Y durante muchísimos años he vivido eso como si fuera verdad. De hecho, ahora tengo en la cabeza la imagen, ¿vale? Luego me he ido haciendo mayor y me he dado cuenta de que muy posiblemente no. Seguro fue un sueño al que yo luego a lo mejor me desperté y le he dado calidad de realidad. Claro. ¿Vale? Porque se ha visto incluso con pruebas de neuroimagen que nuestro cerebro vive los sueños como si fueran reales. Se activan las mismas... la misma circuitería está conectada, ¿no? Pero es una experiencia que yo tengo en mi memoria como un fenómeno paranormal. De la misma manera que, por ejemplo, Steven Spielberg ha dicho muchas veces en entrevistas que él tiene, y nunca va a decir, él tiene una experiencia paranormal muy importante, pero que nunca va a decir, ¿no? Seguramente le habrán apretado, porque si recordamos Steven Spielberg en su época, él empezó como siendo el gurú de la ciencia ficción, ¿no? Las películas de extraterrestres y no sé qué, y parece ser que en una de las entrevistas él comentó eso, que él había tenido una experiencia, llámalo paranormal, llámalo de fenómeno ovni o lo que sea, ¿no? Inciso. Steven Spielberg, que es una persona muy apreciada por uno de los actores de The Haunting of Hill House, que es el Hugh Crane joven, que es Henry Thomas, que era Elliot en ET. Y de hecho, en la serie hay un par de guiños. En la casita del árbol. Porque lleva uno de los niños, el Luke, el niño pequeño, tiene una fiambrera, que es una fiambrera de ET. Son estas cosas que cierran el círculo. Tiene un montón de detalles. A lo mejor en The Haunting of Hill House no hay botellas de agua o tazas de Starbucks por ahí perdidas por el set como ocurrió en Juego de Tronos. Un par de fallos que además creo que luego han limpiado digitalmente, por cierto. Yo no lo he encontrado, ¿eh? No, yo tampoco, pero a saber... Y me he esmerado en pasar la escena despacito. Venga, a ver, mira, ahí está. No lo he visto, oye. Bueno, pues en The Haunting of Hill House hay un montón de detalles puestos ahí para que tú los recojas si quieres y te das cuenta, ¿no? Sí. Para una segunda o tercera pasada, ¿no? Bueno, este es el tema de los miedos infantiles, ¿no? Ese fenómeno por el cual nuestro cerebro reconstruye la realidad casi en tiempo real según la va viviendo. Somos nosotros los que damos significado a lo que vivimos, recogiendo esa parte, ¿no?, de la importancia de los relatos. Os recomiendo, por ejemplo, que escuchéis el episodio de Cinemascopazo sobre la historia interminable en la cual participa Ignatius Farray, que yo siempre lo he tenido como un clown y como un tío así como súper destrellado y muy fuera de punto, y de repente en este episodio de Cinemascopazo, hablando de la necesidad que tenemos de las narraciones, ¿vale? Yo me quedé, bueno, con la boca cerrada, como diciendo, menuda lección de filosofía me acabas de dar, ¿no? Seguimos un poquito más para adelante, ¿no? Vamos a hablar a lo mejor del tema de las alucinaciones, ¿no? De esto que desde el mundo de la psiquiatría y del mundo de la psicología y de la salud mental en general, estas alteraciones de la percepción, cosas que no existen y sin embargo
vemos, ¿vale? Con una experiencia, como se suele decir, íntima y con calidad de realidad que nosotros en un momento dado podemos llegar a ver, pero en realidad en el mundo real, por decirlo de alguna manera, no está ocurriendo. Háblanos un poquito de estas alteraciones de la percepción que en un momento dado, por un momento de estrés o por una enfermedad mental o porque estamos en un estado mental, como por ejemplo las alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, en población normal se pueden dar. Sí, bueno, todos es mucho decir, pero la inmensísima mayoría de la población en algún momento hemos tenido una alteración perceptiva, porque, bueno, pues nuestro sistema perceptivo es complejo, pero imperfecto, ¿no? Nosotros no solo no vemos con los ojos, ni escuchamos con los oídos. Los ojos, los oídos son la puerta de entrada, pero nosotros vemos y escuchamos con el cerebro. Entonces, una vez que la imagen ha entrado en nuestro ojo, ¿no? Por hablar un poco de lo visual, tiene que ser procesada por el cerebro. Tiene que estar limpiada porque las imágenes en bruto son muy sucias, están llenas de manchas y nosotros tenemos la percepción de que está todo muy nítido, muy limpio, que no hay manchas, que no hay huecos, ¿no? Todo eso lo reconstruye el cerebro. Y además nosotros, bueno, pues en cierto modo vemos lo que nuestro cerebro considera que es importante ver en cada momento. Si nosotros escucháramos todos los ruidos que nuestro oído puede percibir, si viéramos todas las imágenes en todo momento, todas las fluctuaciones de luz que nuestros ojos son capaces de ver, no podríamos procesar toda esa información. Entonces el cerebro selecciona qué es importante y qué no. En ese proceso de selección o de procesamiento, pues puede haber fallos. Y esos fallos pues son las alteraciones perceptivas. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes de las pareidolias. Una pareidolia es, digamos, una percepción errónea con objeto. Hay una sombra, yo veo una cara, pero ahí no hay una cara. En realidad hay una sombra, pero hay algo. Una alucinación sería algo que yo percibo sin que haya nada. Habitualmente las alucinaciones son patológicas, es decir, habitualmente tienen que ver con que nuestro cerebro está actuando, produciendo esa percepción sin que nuestros órganos de los sentidos hayan captado nada. Pero también hay alucinaciones que pueden ser fisiológicas, como por ejemplo lo que hablabas ahora, las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que serían al principio del sueño o al final del sueño, en el despertar. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un estado que llamamos crepuscular, es decir, hay un momento en el que no estás ni completamente dormido ni completamente despierto, y de hecho en las pruebas electroencefalográficas, por ejemplo, las pruebas del sueño, se ve muy claramente que el cerebro actúa, digamos, el cerebro está activo como si estuvieras despierto, pero tú estás con los ojos cerrados, sin tono muscular, ¿vale? Entonces, en ese momento justo del inicio del fin del sueño, pueden, digamos, entrecruzarse ambos mundos. Estos serían como, por ejemplo, cuando te estás durmiendo y de repente oyes a alguien que te llama. Que te llama, efectivamente. Eso es una experiencia muy común. Eso a mí me ha pasado varias veces. De repente despertarte, me han llamado y no te ha llamado nadie, ¿no? Y además tienes el recuerdo vívido de que han dicho tu nombre. Sí. No es... Tengo la sensación, no, es que alguien me ha llamado. Y no te ha llamado nadie, y lo más probable es que ni siquiera haya habido un ruido en la habitación que tu cerebro haya podido interpretar. Seguramente no haya habido nada. Pues esas son unas alucinaciones que son totalmente fisiológicas, que tienen que ver, bueno, pues con los procesos del sueño y con el funcionamiento cerebral. En ese mundo de las alteraciones del sueño, digamos, podríamos hablar también de lo que le pasa a Nell en la serie, ¿no? Que es la parálisis del sueño. Esto se lo explica el que posteriormente, bueno, pues se convierte en su marido, que muere y toda la historia, al que acude porque es un terapeuta especialista en sueño y le explica lo que es. Que, bueno, pues es una parasomnia, es una alteración del sueño en la que tu cerebro se despierta antes de que tu cuerpo se haya despertado, digamos así por abulto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que todavía tu cerebro está en fase de soñar, ahí puedes tener toda clase de alucinaciones, de hecho es bastante frecuente tener alucinaciones con personas, con caras, ¿vale? Pues eso, lo que hablamos antes del cerebro está muy, muy programado para percibir caras, pero no te puedes mover. Entonces, además, la gente con parálisis del sueño te suele contar que se despiertan de una manera brusca y con una sensación de angustia total, porque no pueden ni moverse ni hablar, ni siquiera pueden gritar. Entonces, es una situación de auténtico terror. De hecho, yo varias veces en testimonios de estos, de los de Milenio 3, Cuarto Milenio, tal, testimonios de los espectadores, me acuerdo uno que lo contó,
Y bueno, pues salió, creo que fue Nieves, el área de ciencia del ABC, que le tiene de colaborador, diciendo, bueno, pues esto claramente, o no fue el otro, Martín Loeches, que es neurocientífico, y dijo, esto claramente es una parálisis de sueño, o sea, clara y nítida, que acuda a su médico de cabecera, que acuda a su neurólogo, y luego molaba mucho esto porque era como el debate, ¿no? Sí, ¿no? Entonces luego ponían a un experto en ciencia y a un experto en magufadas. Claro. Entonces sale después el magufo y dice, bueno, esto es un caso claro de fantasmogénesis, tiene que limpiar su casa espiritualmente, ¿no? Pues... Y era una parálisis del sueño. Y contaba, la persona esta contaba algo muy, muy parecido a lo que le pasa a Nell en la serie, ¿no? Eso sería un caso de pues, fenómenos alucinatorios en patología de sueño. Claro. Hay muchos más. También, por ejemplo, en determinados tipos de demencias, las alucinaciones visuales son muy clásicas de patología física, ¿vale? No tanto de patologías mentales como la esquizofrenia, sino de patologías físicas. Sí, habitualmente suelen ser más voces, ¿no? En trastorno mental es más frecuente. En trastornos psicóticos habitualmente son más alucinaciones auditivas. Entonces, el cerebro construye un relato habitualmente alrededor de esas alucinaciones para explicar esas alucinaciones, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es posible que de repente yo vea o escuche cómo mis pensamientos están saliendo por la radio? Claro. Pues la persona que está absolutamente aterrorizada tiene que buscar una explicación, ¿vale? Porque lo último que se te ocurre pensar es hay un cable que se me ha soltado. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces haces toda una narración sobre cómo es posible, pues me han puesto un chip, entonces es que me poseen, ¿no? Todo ese mundo de las narraciones. Esa narración sería un poco lo que se convierte en el delirio, ¿no? Pero las alucinaciones visuales son muy típicas de patologías físicas, digamos, o puramente neurológicas. Y hay, por ejemplo, una enfermedad que se llama la demencia por cuerpos de Levy, que es un tipo de demencia asociada al Parkinson, en la que una de las características son alucinaciones visuales muy, muy, muy definidas, ¿no? Yo recuerdo siempre, cuento un caso que me sucedió de residente, que me llamaron a las 4 de la mañana de la planta de cardiología del hospital en el que yo hice la residencia, diciendo, oye, mira, perdona que te llamemos a estas horas por esto, pero es que tenemos aquí una señora que dice que se quiere ir, que se va. Estaba ingresada por una cardiopatía y que dice que se va, está muy tranquila, pero que ella se quiere ir de aquí y que tienes que venir a verla porque es que nos está contando una cosa que es mejor que la escuches. Digo, bueno, vale, pues subo. Y subí, entonces me encuentro una abuelita adorable con su maletita hecha, perfectamente peinada, que me cuenta que es que ella llevaba muchos meses en su casa, que por la noche veía un señor como vestido de época con una cámara de fotos de esa que le echan fosfato encima y que luego tiene una manta que se pone por encima, pues con un sombrero alto y te lo explicaba perfectamente, con un bigote, un tal, y detrás un cortejo fúnebre con un ataúd de niño llevado por 4 niños pequeños, que hay una niña no sé cómo, un niño no sé qué. La señora lo contaba de una manera no totalmente es una sensación, calmada. o sea, No lo veía. Entonces decía que, mientras me contaba esto la señora, yo veía desde el control de enfermería al personal de cardiología que se iba echando cada vez más para atrás, ¿sabes? Porque es que de verdad era una historia de terror, ¿no? Son las historias. Y la señora decía, bueno, es que los primeros días de estar aquí ingresada esto no me pasó, pero ahora los he visto aquí y he pensado que para que me hayan encontrado también aquí, pues me voy a mi casa, que estoy más cómoda. Claro, que ¿no? es mi casa. Y al final la convencimos de que se quedara y tal, ¿no? Pero era un relato totalmente y al final, bueno, pues le hicieron pruebas a la señora, la valoró neurología y era una demencia por cuerpos de Levy, que se había pues un poquito exacerbado por pues su descompensación cardíaca, ¿no? Pero es una historia absolutamente que yo decía, si esto lo coge por banda cualquiera de estos de programas paranormales, le mandan a su casa un equipo con detectores de yo que sé qué, de magnetofrecuencias y de no sé cuánto, ¿no? A ver dónde está ese cortejo fúnebre de niños. ¿Quién te dice a ti que la señora de como Belén Rueda en Los Otros no tenía una demencia? Efectivamente. por Belén Rueda en Los Otros tenía un... ¿No era la película esa que tenía una...? No. Hay otra película de Belén Rueda que tenía un cadasil, que tenía una enfermedad vascular cerebral, pero no es esa, creo. ¿Esa es la de la ceguera? No lo sé, no, es otra. Bueno, investigaremos. Bueno, investigaremos. ¿Ves? Ya tenemos otro episodio de Nadie al Volante. Bueno, el tema...
Este es un poco el tema de las alucinaciones, ¿no? Que en un momento dado podrían estar en un momento de estrés máximo, pues pueden estar también involucrados. No hay que perder nunca de vista que esto es una serie, que es una serie de ficción, que en un momento dado, además de estos componentes que se podrían explicar de una forma a lo mejor más científica, pues en esta serie, que es una serie de ficción y con un componente fantástico, pues yo qué sé, vamos a poner algún fantasma de verdad. Es posible que haya fantasmas en esta serie, ¿no? O sea, tampoco vamos aquí a desmontar toda la serie, porque yo creo que es bonito. Es bonito y ellos además juegan con eso. O sea, ellos juegan con qué ves de verdad, qué no ves de verdad. La parte de Steve Crane, que es la parte es el descreído, es el súper escéptico, súper racionalizador, que tiene una explicación para todo. Eso también cala al espectador, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que yo la estaba viendo, yo estaba pensando aquí, no, en esta serie no hay nada paranormal al final. O sea, al final van a explicar todo. Te lo van a explicar, ¿no? O sea, sí que hay ese punto en la serie, ¿no? Y luego, bueno, pues está la parte de pues fantasmas por todas partes, gente saliendo por todos lados, que dice, esto es demasiado complejo como para poder ser todo racionalizado. Exacto. Y efectivamente es bonito, ¿no? Que así sea y que haya un poco de confusión, porque además yo creo que hay una serie de fantasmas de los que salen que son muy simbólicos. O sea, fíjate, por ejemplo, cada hermano tiene su propio fantasma. Sí. ¿No? Y a mí me gusta mucho la historia de Shirley. A Shirley se le aparece un fantasma que es un tío con el que tuvo una relación, una infidelidad, cometió una infidelidad a su marido en una convención que ya se fue y bueno, pues se acostó con un señor. Pues a Shirley se le aparece este señor, que no nos dicen en ningún momento que haya fallecido. Exacto. Pero se le va apareciendo por todas partes, ¿no? Shirley, que es la que tiene la funeraria, la embalsamadora y tal, se le aparece en un momento dado en la mesa de autopsias, ¿no? De una manera, además, en momentos siempre como muy, muy perturbadores para ella, ¿no? Entonces, es esta cosa que dice Steve, de que dice un fantasma puede ser muchas cosas, un recuerdo, una fantasía, un secreto, pena, rabia, culpa, pero en mi experiencia la mayor parte de veces son solo lo que queremos ver, ¿no? Y en los momentos estos, por ejemplo, de Shirley con tanta tensión, cuando descubre la infidelidad de su propio marido, pues a ella se le aparece este señor, ¿no? Como diciéndole, oye, cuidado, que tú también tú cometiste una infidelidad, ¿no? Y eso... creo que hay una parte importante de los fantasmas de la serie que nos dicen cosas que son simbólicos, ¿no? Que aparecen para... y juegan con ese equívoco, ¿no? De la amiga imaginaria de Luke, que luego resulta que no es imaginaria, que es la hija de los Dudley, ¿no? Pero al principio... Que al principio pensamos que es la única fantasma que hay. Claro. Y resulta que no. Y es la única que no era un fantasma, ¿no? Pues por eso los guionistas son muy hábiles también en jugar con eso, jugar con nuestro cerebro hasta que dudamos de qué es verdad. Exacto. Y qué no. Vamos a seguir con los fantasmas porque me parece muy interesante, porque por ejemplo hay un fantasma que yo creo que es uno de los más inquietantes, que es el señor mayor, que es el que se le aparece a Luke. El fantasma de Luke, yo creo que también es el señor que va con el bastón medio flotando, que es altísimo, que yo creo que ahí habla mucho también de esa relación que tienen los niños con los adultos, ¿no? Que nosotros, los adultos, vemos a los niños desde arriba, pero desde abajo un niño pequeño. Yo mido 1,81 y para un niño de 70 centímetros, 80 centímetros, yo tengo que ser increíblemente alto, ¿no? Entonces, en un momento dado, esa imagen absolutamente terrorífica de alguien súper alto que te mira desde arriba y se agacha para observarte, ¿vale? Me llama mucho la atención y yo recuerdo que mientras veía la serie que si bien no era el que más miedo me daba, sí era uno de los que más me inquietaba. Bueno, esa imagen es uno de los fantasmas arquetípicos en el imaginario colectivo, que es lo que llaman en Estados Unidos Mr. Sandman, ¿no? Pues aquí muchísimas veces, en historias de estas de pueblo, de carretera, digamos, de los fantasmas que se aparecen, hay una imagen del fantasma con un sombrero grande, con una capa, ¿no? Como no se le ve así bien el rostro, un poco un rostro gris,
¿no? Eso probablemente tenga que ver en parte con lo que dices tú, en parte con el miedo a lo que es más grande, más fuerte que nosotros, Sí, ¿no? sí. Y en parte también con nuestros mecanismos perceptivos. Obviamente una cosa alta, negra, que no se le ve muy bien, que no le veo los pies, que a lo mejor va así flotando, pues váyase usted a saber, ¿no? Puede ser una sombra, puede ser alguien que pasa de lejos y no le reconoces, ¿no? Entonces es algo que nuestro cerebro ve fácilmente. Más fantasmas que a lo mejor podamos recordar. Bueno, a mí me parece muy significativo el fantasma, el relojero. El ¿no? relojero. Que aparece varias veces a Yo lo tengo largo que de la reconocer serie. que no entendí muy bien esa metáfora. Y además es algo, es un fantasma que no parece un fantasma. No. ¿Vale? O sea, aparentemente ellos No da pasan miedo. por delante. Es un fantasma que no da miedo. Es una persona, tú ves una persona arreglando el reloj, ¿no? Entonces, al final de la serie, cuando Steve se enfrenta al padre, le dice, tú dices que la casa estaba encantada, pero yo nunca vi fantasmas. Y el padre le dice, sí que los viste. Cuidado. Viste al señor que arreglaba el reloj, y este reloj tiene un registro, una memoria, una muesca, digamos, por cada vez que se ha arreglado, y ese reloj no se arreglaba desde el año no sé cuántos, y tú lo viste en el año no sé qué, ¿no? Y yo creo que ahí hay una metáfora de la vivencia del tiempo, que es algo importante en esa serie, Sí. ¿no? El final de la serie, cuando Nell dice aquello de yo pensaba que el tiempo era lineal, pero el tiempo no es lineal. El tiempo son recuerdos, son vivencias que van cayendo sobre nosotros como lluvia o como nieve o como confeti, ¿no? Y en el momento en que ese recuerdo aparece, tú estás dando un salto en el tiempo. Exacto. ¿No? Y ese personaje, el relojero, está muy presente también a lo largo de la serie en varios de los personajes, además. Y aparece de una manera muy secundaria que yo, de hecho, ni lo vi. O sea, hasta que no salen otra vez los flashbacks en los que aparece cuando bajan las escaleras, yo ni lo había visto, ¿no? Y luego está el fantasma, el antagonismo, ¿no? de Poppy, que es el fantasma, es la maldad, realmente representa la maldad, Sí. ¿no? La asesina despiadada, la madre que mata a sus hijos, ¿no? Además, me estoy acordando y me está recorriendo un escalofrío por la espalda por dos cosas. Uno, porque se empieza a hacer tarde y normalmente en las casas donde hay cosas de madera los cambios de temperatura hacen que crujan. Sí. Y está empezando a crujir el armario que tenemos detrás. Bueno, en mi casa, según mi hijo visionario, hay un señor en el salón. Cuidado. Hasta aquí puedo leer. Cuidado. Y luego, por otro lado, este fenómeno que está relacionado con esta Poppy, ¿vale? Que sucedió hace un par de meses de esta señora que mató a sus hijos para salvarles, ¿no? Es exactamente el mismo ejemplo de alguna manera, ¿no? Esta señora que piensa que el mundo es terrible y hay que liberar a nuestros hijos de este sufrimiento, ¿no? Y que de alguna manera se convierte en un alter ego para Olivia. O sea, no exacto. sabemos hasta qué punto ese personaje es real o no, o es Olivia, digamos, asumiendo pues su propia pulsión instintiva, asesina, o bueno, no llegamos a saber qué es lo que le pasa a Olivia en realidad, ¿no? A nivel, ellos sí que sugieren, no dicen abiertamente varias veces, tenemos una enfermedad mental en la familia, la heredamos, a ti te pasaba, a Nell le pasaba, no sé qué, pero no llegan a decir qué es lo que les sucede, ¿no? Pero Poppy, en cierto modo, aparece como para decirle a Olivia, acéptalo, o sea, acepta esta parte de ti, tus hijos están viviendo una pesadilla, despiértalos, ¿no? Que es uno de los miedos primigenios y que es uno de los motivos por los cuales yo creo esta serie llega tanto, ¿no? Es ese miedo con el que tanto podemos conectar los padres a no ayudar a nuestros hijos cuando nos necesitan, o peor, a equivocarnos y que les pase algo por nuestra culpa, ¿no? Que es el segundo, el terror de ya cuando todo ha sucedido y ella se da cuenta de que ha matado a una niña, ¿no? Claro. Entonces llega tanto porque remueve algo dentro de nosotros también. Además, y esto es algo que normalmente no se suele decir en voz alta o no se suele decir en público, pero yo conozco muchas personas que, siendo madres y estando absolutamente bien de la cabeza, ¿vale? Sin entrar en temas ni de enfermedad mental ni de nada, en un momento dado han sentido el impulso de matar a sus hijos, ya no el miedo de decir me lo cargo, ¿vale? En momentos de estrés, de por ejemplo, cuando lloran mucho, decir que se calle de cualquier manera, ¿no? Y entonces
tener ese impulso de matar, ¿no? Sí. Y esto no es extraño. No, cuando yo he trabajado con embarazadas, es una cosa que o con puérperas, es algo que yo siempre hablo de ello. Porque es algo que es súper frecuente, ¿vale? Y que hay que saber que eso sucede, que puede ocurrir, que eso no significa que yo le vaya a matar ni que yo le quiera matar. Es algo que se llaman las fobias de impulsión, que tienen que ver pues con síntomas ansiosos, Exacto. tienen que ver con la ansiedad. Es nuestro cerebro diciéndonos, esto es demasiado. Entonces, en ese momento de bloqueo en el que probablemente pues, estamos criando un bebé pequeño, hemos dormido poco, estamos exhaustos, en el caso de las madres que además dan el pecho, pues están físicamente muy agotadas porque exige mucho físicamente, pues el cerebro responde de esa manera. Lo habitual es que en ese momento nuestra parte consciente diga, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Exacto. Entonces eso, digamos, frena, pero al mismo tiempo también me hace sentir mal, porque claro entra en juego la culpa, el soy mala madre, no todo este tipo de cosas, porque es lo más abyecto que se nos puede ocurrir, ¿no? No hay nada peor que un padre que mate a sus hijos o que una madre que mate a sus hijos, ¿no? Entonces es algo que genera mucha culpa. Yo suelo trabajarlo con antelación, oye, es probable que esto no os suceda, pero si os sucede, que sepáis que no pasa nada, que es habitual. Que es habitual, que hay recursos. Claro. Exacto. Comentarlo con vuestra matrona, con vuestro médico de cabecera, o ir a vuestro psicólogo, a vuestro psiquiatra y ya está. Y esto se va a pasar y tiene que ver pues con el estrés del momento. Exacto. ¿No? Luego hay otra fantasma que es la señora mayor de la cama. ¿No? No recuerdo si hay algún fantasma más. ¿De los importantes? De los importantes, no. Bueno, el Mo, que nunca se va. El Mo es algo también simbólico. Yo tengo la teoría de que el Mo, si te fijas, hay una escena que dicen, el Mo viene de la habitación roja. El Mo viene de la habitación que no podemos abrir, ¿no? Y al mismo tiempo, pues compra el padre un veneno para ratas, para las ratas que supuestamente hay detrás de esa pared, que luego sabemos que es el señor Hill lo que está detrás de esa pared, ¿no? Y el fantasma del señor Hill el que hace ese ruido. Y eso, es el bote de raticida aparece en muchísimos planos en los que están Steve y Hugh intentando tratar el tema del moho. Entonces, por una parte, el moho es alucinógeno. Bueno, hay determinados tipos de moho que pueden ser alucinógenos. Respirar ese moho puede ser neurotóxico y puede ser alucinógeno, ¿no? Que eso también es una teoría que manejé durante un tiempo, pero luego se me cayó porque me parecía muy fluff. Pero luego... No mola que sea una alucinación. Molan los fantasmas. Molan los fantasmas. Pero luego ese moho negro que lo cala todo, que tú lo intentas tapar, pero vuelve a aparecer y que viene de esa habitación oscura, húmeda, que no puedo abrir, a mí me parece que esto es precioso, como diría David Broncano, es que esto es precioso. A mí me parece que eso es una metáfora muy bonita del material del inconsciente, ¿no? Que de los tenemos traumas, ahí, del trauma, que lo tenemos ahí encerrado, que no lo queremos abrir, ¿no? Lo que dicen al final de la habitación roja, de Red Room, que digo no sé si será coincidencia, ¿no? El Red Room del Resplandor también, ¿no? Pero es esa habitación oscura, húmeda, que solo se abre cuando ella quiere, que además lo dicen al final, el padre dice, no, pero sí, ¿por qué no la desmontamos de los goznes? Y dice, no, esto solo se abre cuando ella quiere, ¿no? Y que va, digamos, poco a poco va impregnando toda la casa. O sea, al final, en una de las escenas finales en las que él está huyendo con los niños, se ve moho en las paredes, donde no había, ¿no? Y es como un poco el simbolismo de esta casa que parecía perfecta, que parecía muy bonita, pero que en realidad estaba podrida. La ponzoña. La ponzoña. Que me gusta a mí esa palabra, la ponzoña. Total. Muy bien. Y no me gustaría, estamos a punto de terminar ya el episodio de hoy, pero no me gustaría que lo dejáramos sin hablar de la habitación roja, del simbolismo de la habitación roja, porque yo en un principio pensaba que la habitación era unipersonal, pero ya en el primer episodio, no sé si porque es en el piloto, y muchas veces del piloto al resto de la serie los productores suelen hacer pequeños cambios, esto suele ser habitual, se ve a Steve y a Luke en la habitación. Por lo tanto, de alguna manera, Steve ha tenido contacto con un fantasma que en sí mismo puede llegar a ser la habitación y todo lo que ello ocupa, ¿no? Pero cada persona tiene... no recuerdo si Hugh tiene... No. ¿Verdad que no? No tiene habitación. Hugh es el único que no, pero es que Hugh es el personaje clave ahí. Es decir...
él no tiene habitación roja porque él sabe lo que sucedió. Claro. Todos los demás no saben lo que sucedió, ¿no? Ni siquiera... lo que nos sugieren es que ni siquiera Olivia llega a saber lo que sucedió. Él entra una vez en la habitación roja, que es cuando, ¿no? Cuando lo descubre todo. ¿Cómo se descubre la fiesta del té? No recuerdo quién lo... ¿Entra Hugh? Entra Hugh, sí. y lo que ve es una habitación roja, pero claro. vacía. Claro. Está vacía. Él ve una habitación vacía donde está la niña muerta y los otros 2 niños aterrorizados. Entonces, cuando se los lleva, y ya de adultos, en la escena final, él no llega a entrar en la habitación roja. De hecho, otro tema del que íbamos un poco a tratar, que es los mecanismos de defensa de cada uno de los personajes. Todos ellos lidian con el trauma, todos ellos tienen sus propias estrategias de adaptación, ¿no? Que en el caso de Steve, pues sería la racionalización, ¿no? No, yo no he visto nunca un fantasma, todo se puede explicar y tal. Había una gotera, hay un cruce, entonces un claxon, que claro. no sé qué, él siempre tiene esa explicación alternativa mucho más creíble, ¿no? Por navaja de Occam, ¿no? Claro. Esto es mucho más sencillo, seguro que es esto. Claro, en el caso, por ejemplo, de Luke, él claramente entra en depresión, ¿no? En una espiral de autodestrucción. Porque se evade con sustancias. Se evade con las drogas, ¿no? En el caso de Nell, que a mí me parece especialmente interesante, Nell yo creo que lo que hace es una identificación proyectiva con la madre. O sea, Nell se acaba convirtiendo en la madre. ¿Cuántas señoras no hemos tenido en consulta repitiendo exactamente el mismo patrón que tanto odiaban de sus padres? Efectivamente, ¿no? Y además al final Nell es como que anhela... por ejemplo, el tema del collar, que es una cosa también muy simbólica. Cuando era ya pequeña, la madre le dice, este collar será tuyo. Y el último día, cuando está en la casa, le da el collar y ella se pone el collar y resulta ser una orca. Y ella muere ahorcada, ¿no? Pero bueno, cada hermano tiene un poco su mecanismo de defensa. Shirley se dedica a embalsamar cadáveres para que la muerte parezca muy bonita, ¿no? Porque cuando en realidad todo está podrido por dentro y ella siente esa podredumbre, ¿no? De haber perdido a la madre tan joven de la manera que la perdió. Entonces, al final, todos acaban apareciendo. O sea, los últimos capítulos es cada uno tiene un sueño que es su peor pesadilla, ¿no? En el caso de Shirley, por ejemplo, que se descubra que ella en realidad no es perfecta. Exacto, sí. En el caso de Theo sería permitirse sentir, ¿no? Las emociones. Esa metáfora tan potente de los guantes para no hacer contacto con nadie, ¿no? Claro. Y en el caso de Michael, me empeño yo en Michael, de Steve es el sentir miedo y sentir amor, ¿no? Y ser capaz de traspasar esa barrera, ¿no? De lo irracional. Y bueno, pues al final todos aparecen, despiertan de ese sueño porque se les aparece en él la hermana muerta y les dice despierta. Entonces ellos salen en la habitación roja. En la habitación roja lo que está es Luke en parada cardiorrespiratoria. O sea, Luke llega a estar muerto en la serie. Y Luke está en la propia fiesta del té. Se reencuentra con la madre, es todo muy bonito y la madre le dice quédate con nosotros, tal. Y es la hermana de niña, Nell, la que le dice vete. Y al final él se va y él revive ahí. Entonces ahí todos hablan de lo que sucedió. Y ahí todos superan ese mecanismo de defensa porque ya han hablado de lo que sucedió. ¿No? Y eso desde el punto de vista psicoterapéutico, eso es potentísimo, eso es bestial, ¿no? Es un poco el cómo resuelvo el trauma y... resuelto este trauma, verbalizado esto, me libero de ello y puedo vivir de una manera más plena, ¿no? Pero la cara B de esto es el padre. El padre Hugh Crane también tiene su propio trauma. Su trauma es el haber presenciado eso, el haber ocultado eso a sus hijos y de alguna manera, bueno, pues el haberse visto separado de sus hijos todos esos años. Exacto. Y ahí justo después de eso hay una escena que es entre el padre y la madre, ¿no? El padre constantemente habla con la madre sin que eso necesariamente sea un fantasma, ¿no? Él necesita sentir que tiene a la madre al lado, que la madre le aconseja, que le dice qué corbata ponerse. Además, él es consciente. Él es consciente de que se está inventando a la madre. Incluso creo recordar que dice, no, es que es bastante habitual. Sí. Dice, eso es normal en un duelo cuando se te muere tu pareja, ¿no? Y entonces hay una escena final en la que ellos dos se sientan en la escalera a hablar. Después de que ya todos los hermanos lo sepan,
se sientan Olivia y Hugh en la escalera hablando. Y entonces Hugh le dice a Olivia, te llevé conmigo todo este tiempo. Y Olivia le dice, esa no era yo, eras tú. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿No? Es muy significativo eso. Sí. ¿Por qué? Porque el mecanismo de defensa de Hugh es lo que se llama la formación reactiva, que es una historia. Algo es tan terrible, tan inasumible, que yo, hipertrofio, yo agrando las virtudes de esa persona, ¿vale? Para que lo terrible no parezca tan terrible. Exacto. Entonces, Hugh vive toda la vida, como le contesta cuando Olivia pregunta qué has estado haciendo todo este tiempo, dice, sujetando una puerta para que no se abriera. La puerta de la habitación roja. Hugh vive toda la vida ocultando a sus hijos lo que sucedió a base de repetir constantemente que su madre era muy buena, que su madre les quería mucho, que nosotros éramos un matrimonio perfecto, que nos queríamos muchísimo, ¿no? Entonces, en el momento en el que la puerta de la habitación roja está abierta y ya no hace falta sujetarla, porque ya ellos la han abierto, ¿no? Ya todos los hermanos saben lo que sucedió, sí. Su vida ya no tiene sentido. Él ya no tiene un lugar, no tiene una razón de ser dentro de esa familia que ahora sabe lo que sucedió. Entonces él muere en la casa, que creo que es algo también muy simbólico, ¿no? Al final. Súper. Bueno, hemos hablado yo creo que de un montón de cosas. Al final, no sé, como siempre, no tenemos nada que decir y ya nos hemos plantado en la 1:15, ¿no? Nadie al volante. Aquí no hay nadie al volante. Es una serie para volver a ver como mínimo 2 veces. Es de estas series que vale la pena ver como mínimo 2 veces. Yo he visto 2 capítulos en esta segunda vuelta, seguramente la terminaré para verla de nuevo toda. No hemos hablado, por ejemplo, de esa maravilla de producción que es el capítulo 6, que Dios está mío, hecho en un solo plano con continuo. Hay un corte. Un solo corte, no sé por qué, igual se le acabó la tarjeta de memoria. Seguramente habrán utilizado trucos digitales o lo que sea, no lo sé, ¿vale? Pero me parece un episodio prodigioso. Y para los que hayáis visto la serie, hay un making of que dura 4 o 5 minutos, en el que salen las escenas que yo no sé cómo a esos actores no les han dado más Emmys. O sea, te lo digo verdad, esa Carla Gugino con esa cara transida de Olivia Crane, de no sé qué está pasando, y delante un raíl de estos con un tipo impasible, ¿no? En una cámara y otros recogiendo cable por detrás y uno con un micrófono arriba. O sea, es increíble cómo está hecha esa escena. Cómo cambian todo, cómo de repente apartan actores tal, y ellos siguen completamente concentrados en ese papel. Además, es un episodio muy intenso, muy contenido, pero muy intenso. Con mucha carga emocional. Es el episodio del velatorio de Nell. De Nell, que es curioso, porque el fantasma de Nell es ella misma. Es súper, ¿no? Como cerrando todo un círculo. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir para adelante porque en algún momento hay que dejar las cosas atrás, que un poco también la serie va de este tema, ¿no? Este ha sido el tema de hoy, un tema del cual se pueden sacar aún más ramificaciones, pero que hay que poner punto y aparte en algún momento. Muchas gracias, Elena, por este rato de charla. Espero que podamos dormir esta noche sin necesidad de encender todas las luces de la casa. Sí, seguro que sí, dormiremos bien. Dormiremos bien. Yo soy Josebi, muchas gracias a la gente que nos ha escuchado tanto en el episodio pasado como en este que estáis reproduciendo ahora. Buscadnos y escribirnos por las redes sociales como @nadiepodcast, tanto en Twitter como en Instagram. No descartamos volver sobre nuestros pasos y recorrer de nuevo los oscuros pasillos plagados de imágenes de esta casa encantada para averiguar si realmente hay alguien al volante.